Génesis capítulo 5, aunque solo voy a predicar de la primera parte del versículo 24, porque ni siquiera es de todo el 24, vamos a hacer la lectura una vez más del verso 21 al 24. La palabra de Dios dice: y vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Y deseo compartir de este texto del verso 24, porque lastimosamente, mis hermanos y amigos que están aquí hoy, nuestra carne nos engaña mucho, mucho. Las Escrituras dicen que nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso para descubrir razones que justifiquen nuestra desobediencia para con las leyes de nuestro Dios. Somos expertos en dar razones, algo así como: es que los mandamientos de nuestro Dios son tan pesados. Es que la vida cristiana, si se vive como la Biblia manda, es tan difícil. Es que Dios es como ese amo fuerte que pretende cosechar donde no sembró. No sé si recuerdan lo que dice el siervo infiel en Mateo 25. Dios le deja un dinerito para que se lo haga multiplicar, y el siervo malo lo escondió bajo tierra. Y cuando vino el Señor a pedirle cuentas, Él dice: yo sé que tú eres un siervo, tú eres un Señor fuerte, que oprimes, que pretendes cosechar donde no has sembrado, y por eso guardé el talento que me diste. Bueno, algo así son las excusas que solemos dar incluso como cristianos en nuestro andar cristiano. Así que los pastores le llaman la atención y le dice: ¿usted por qué no se congrega en el santo día de reposo? Es que ese cuarto mandamiento de la santa ley de nuestro Dios es muy pesado. Es imposible andar a la luz de esas leyes que pone Dios. Este es el único día que tengo para ir a descansar y a pasear y a disfrutar con mis amigos. No es justo que Dios pida eso. No se puede andar en la vida cristiana como Dios manda. Pero el Nuevo Testamento nos dice que el Antiguo Testamento y todas sus historias se escribieron como ejemplo para nosotros que hemos alcanzado los últimos tiempos. Y entonces yo quisiera que aprendiéramos de la vida de Enoc, y especialmente de lo que dice el versículo 24, que si bien es cierto que obedecer los mandamientos de nuestro Dios no es algo fácil, y que andar a la luz del Evangelio no es algo fácil, hubo un santo del Antiguo Testamento, cuando aún no había venido Cristo, cuando aún el Espíritu Santo no había sido derramado de la forma grandiosa como sucedió en Pentecostés, beneficiando para siempre de una forma poderosa a la iglesia de todos los tiempos desde ese día. En un tiempo cuando la iglesia no se había desarrollado de la misma forma como hoy, y la doctrina no había sido sistematizada de la forma como la tenemos hoy en nuestra confesión de fe,
Hubo un tiempo muy antiguo cuando los santos andaban siguiendo a Cristo por medio de sombras, no de la realidad que estamos viendo hoy, por medio de símbolos, tipos, figuras, no de una forma clara como hoy día la puede ver el cristiano. En ese tiempo tan remoto hubo un hombre del cual podemos aprender que sí se puede caminar con Dios en los mandatos de nuestro Dios, en el evangelio de nuestro Dios, y que se puede hacer de tal manera que Dios se goza con nuestra obediencia, que quiere tenernos con Él en el cielo antes de que la muerte venga. Y esto fue lo que pasó con Job, con Enoc. Bueno, Job es otro de mis personajes preferidos. Ok, en el verso 24 consta de dos partes principales. Una es la conducta de Enoc en este mundo, que se dice, caminó pues Enoc con Dios. Allí se habla de su conducta en este mundo. Y la segunda parte es cómo él entra al nuevo mundo. Dice, y desapareció porque lo llevó Dios. Su caminar en este mundo y su entrada al nuevo mundo. Eso es de lo que consta, pero no voy a predicar todo el versículo a pesar de lo corto que es. Solamente me voy a concentrar en la primera parte. Su conducta en este mundo. Caminó pues Enoc con Dios. Y nos vamos a concentrar en dos aspectos. Primero, ¿qué implica esto de que caminó Enoc con Dios? ¿Qué implica esto a la luz de las Sagradas Escrituras? Y luego vamos a estar viendo algunos principios para que nosotros caminemos con Dios. ¿Cómo lo hizo Él? Eso es en lo que nos vamos a concentrar. De Enoc se habla muy poco en la Biblia y es asombroso, porque tuvo que ser un hombre sobresaliente, ya que Dios quiso tenerlo con Él en el cielo sin haber visto muerte. Judas, en los versos 14 y 15 nos deja ver que Enoc tuvo que ser un predicador ardiente en su tiempo, algo así como un Juan el Bautista, algo así como un Elías, algo así como un Sergio Ruiz, ardientes, fervorosos, sin miedo de hablar del infierno y la condenación que vendrá sobre los malos y desobedientes. Miren lo que dice Judas, versos 14 y 15. He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicios contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Así que Enoc tuvo que ser un predicador ferviente en contra de la creciente maldad que se estaba dando en el siglo, en ese siglo, que por cierto, la maldad crecería un poco más y vendría el gran juicio de Dios por medio de su descendiente Noé. Así que vamos a ver cuáles son las implicaciones que tiene esto que dice aquí Moisés. Caminó Enoc con Dios. ¿Qué implica esto de que él caminó con Dios a la luz del resto de lo que la Biblia dice? Primero, caminar con Dios implica que la enemistad del corazón de Enoc fue quitada por el Espíritu Santo. Caminar con Dios implicó
que la enemistad natural del corazón de Enoc fue quitada por el Espíritu Santo, porque la Biblia nos muestra que como resultado de la caída de Adán, cuando él y su esposa decidieron desobedecer a Dios, al mandato que dio Dios de que no comieran del árbol prohibido, el resultado de esa caída fue una naturaleza pecaminosa. Y todos los seres humanos que nacemos en esta tierra engendrados de varón, y recuerden que Cristo no fue engendrado por hombre, ¿verdad? Sino que fue por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María. Todo hombre engendrado de varón que nace en esta tierra viene con la naturaleza pecaminosa que le heredamos a nuestros padres. Y esa naturaleza pecaminosa se rebeldiza contra Dios desde que estamos en el vientre de nuestra madre. Hay una enemistad prevaleciente de nuestra parte para con Dios. Y eso se deja ver incluso en nuestros niños, aunque ellos cuando están pequeños nos acompañan en el devocional, nos acompañan a la iglesia. De vez en cuando oran, usted se va a dar cuenta que en la medida que crecen, la oración, la lectura de la Biblia, venir a la iglesia en el día del santo reposo es algo que se les torna cada vez más pesado. Sí, pesado. Y eso es algo que se deja ver. Bueno, ¿desde cuándo viene? Desde cuando Adán y Eva pecaron. Bueno, esa es una versión natural de la carne que tenemos en contra de Dios. Para un niño es más fácil aprender a mentir que a decir la verdad. Esa es la enemistad del corazón contra Dios. Para nosotros es más fácil aprender de los malos ejemplos que de los buenos. Eso es la enemistad contra Dios. Tenemos una enemistad innata. Por lo tanto, si vamos a caminar con Dios, esa enemistad debe ser quitada por el Espíritu Santo. Y eso se da en el momento de la conversión. Así que si Enoc caminó con Dios fue porque un día el Espíritu Santo obró en su corazón y le dio un duro golpe, como dice Pablo, mortificad vuestro pecado. Le dio un duro golpe y entonces esa enemistad de él contra Dios empezó a decrecer. Si queremos caminar con Dios, esa enemistad nuestra debe ser suprimida. 2. Una segunda implicación de que Enoc caminó con Dios. Y es que la enemistad de Dios contra él también tuvo que ser suprimida, porque es que el lío más grande no es que nosotros estamos contra Dios. El lío más grande es que Dios está contra nosotros. Y allí sí que no puede hacer uno nada. El hombre puede hacer todos los sacrificios que quiera, tratar de cumplir todos los mandatos de Dios que él quiera, pero al menos que Dios de alguna forma suprima esa enemistad que tiene contra nosotros, no podremos caminar nunca contra él. Entonces, si Enoc caminó con Dios, es porque Dios ya no era su enemigo. Dice Amós 3:3, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? No se puede.
Y aunque uno quisiera estar en acuerdo con Dios, no se puede. El problema grande es que Dios está en desacuerdo con nosotros. ¿Por qué? Porque desde el momento en el cual somos engendrados en el vientre de nuestra madre, Dios ya es nuestro enemigo a causa de la naturaleza pecaminosa. Por eso es que el salmista en el Salmo 51 dice: en pecado me concibió mi madre. No que las relaciones íntimas de los padres sean pecado, no. Es que desde el momento en el cual se engendra un nuevo ser humano, ese ser humano está en enemistad contra Dios y Dios está en enemistad contra él. La pregunta es, ¿cómo la enemistad de Dios contra Noé, contra Enoc fue superada? Por un solo medio: nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 2 y capítulo 3 se esfuerza en enseñarnos que Él es nuestra paz, que de dos pueblos hizo uno y que por medio de la cruz estableció un puente, siendo que Él es Dios hombre. Por un lado de esa cruz conecta a los hombres y salva a los hombres y perdona a los hombres, y con el otro lado de esa cruz conecta con Dios y permite que los hombres puedan ir a Dios y que Dios pueda ir a los hombres. Por medio de la cruz se da la reconciliación. Pero alguien puede estarse preguntando, pero ¿y cómo así que Enoc fue reconciliado con Dios y Dios con él por medio de la cruz, y el sacrificio de Cristo se hizo mucho tiempo después? Bueno, recuerden que la Biblia dice que la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo, es un sacrificio eterno, hecho ya desde antes de la fundación del mundo. No hecho históricamente, pero sí en los planes de Dios. Y lo que Dios planea, lo que Dios predestina, efectivamente va a ser. Y Enoc confió en el futuro sacrificio de Cristo. ¿Por medio de qué? Cuando hacían sus sacrificios de los corderos. Cuando ellos sacrificaban los animales, aunque Hebreos dice que la sangre de los toros y los machos cabríos no pueden quitar el pecado, no obstante, esos animalitos que sacrificaban en el Antiguo Testamento eran tipos ¿de quién? De Cristo. Representaban a Cristo. Y Enoc, cuando ponía su confianza en Dios y sacrificaba el animalito, él estaba diciendo: yo creo que un día se cumplirá lo que Dios le prometió a la mujer, que su simiente aplastaría la cabeza de la serpiente. Yo creo que un día vendrá ese Mesías con cuya muerte reconciliará a Dios con el hombre. Y entonces por esa fe él fue reconciliado con Dios. Así que para caminar con Dios entonces se necesitó que la enemistad que tenía él contra Dios fuera suprimida. Y 2, que la enemistad que tenía Dios contra él también lo fuera por medio de la cruz de Cristo. Pero 3, caminó con Dios implica que él se mantuvo en una comunión estable y permanente. No es solo que él empezó a caminar con Dios y luego cada uno se fue por su rumbo. No. Caminar con Dios implica una comunión con Él estable y permanente. El Nuevo Testamento lo llama el Espíritu morando en nosotros. Eso es la comunión con Dios. El Espíritu morando en nosotros. Cristo le prometió a sus discípulos esto cuando dijo: el Espíritu
está con ustedes y estará en ustedes. Cuando el Espíritu Santo mora en una persona, esa morada del Espíritu le lleva a tener una comunión estable y constante con Cristo. Y esto fue a lo que se refirió el apóstol Juan cuando dijo que el que permanece en él debe andar como él anduvo. Eso es comunión estable y permanente con Cristo. El que permanece en Cristo debe andar como él anduvo, y eso es lo que nos dice nuestro pasaje de Enoc. Caminó pues Enoc con Dios, caminó con Cristo, caminó como Cristo. Y de la única forma que uno puede caminar como Cristo en este mundo es estando en comunión con Él, y de la única forma que estamos en comunión con Él es que el Espíritu Santo more en nuestras vidas. ¿Y desde cuándo mora el Espíritu Santo en nuestras vidas? Desde que creímos en Cristo. Desde ese instante el Espíritu Santo nos bautiza uniéndonos al cuerpo de Cristo. Él nos llena de Él mismo, y al llenarnos de Él mismo nos une a Cristo. Esto es la doctrina de la unión con Cristo. Cuán bueno es que como cristianos profundicemos en la doctrina de la unión con Cristo. Creo que aún somos débiles en la comprensión de esta doctrina y de las implicaciones que tiene. Porque el que permanece en Él, el que está unido a Él, dice Cristo, debe andar como Él anduvo. Y cuarto, caminó con Dios implica que Él avanzó, que Él progresó. Porque cuando uno camina no está estático. No importa si el caminar es lento, así sea lento, usted no está estático, usted está avanzando, no se queda en el mismo sitio. Lo mismo pasaba con Enoc. Enoc progresaba en su andar cristiano para ser cada vez más como Cristo. La Biblia dice que los que son como Enoc van de poder en poder. No están estáticos. Siempre que los encuentra uno, la misma clase de cristianos. Antes van es como el cangrejo, hacia atrás. Bueno, aunque él va es más que todo como hacia el lado, ¿verdad? En vez de caminar, decamina. Sí. En vez de avanzar, retrocede. Ahí hay algo que está mal. Hay algo que está mal. Enoc caminó con Dios implica que él iba avanzando en su vida cristiana. Rápido o lento, pero iba avanzando. No era pasivo. Y la Biblia nos muestra que la vida cristiana tiene avances, adiciones y que tiene decaimientos. Esa es la razón por la cual en el Nuevo Testamento se habla, por ejemplo, de creyentes que perdieron su primer amor. En vez de crecer en el amor a Cristo, disminuyeron. En la Biblia se nos habla de creyentes débiles, creyentes fuertes, creyentes que son como niños, creyentes que son maduros. Enoc no retrocedía, ni estaba estático. Sabía que la vida cristiana era un avanzar constante. Por eso Pablo exhorta al joven Timoteo y le dice, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos, y aprovechamiento es para que tu crecimiento, tu caminar, tu andar sea manifiesto a todos. Y Pedro, segunda de Pedro 3:18 dice,
Antes bien, creced en la gracia. Oigan, creced en la gracia. No se puede estar estático. No significa que voy a crecer en mi estado de salvación. Uno es salvo y nadie es más salvo o menos salvo. No significa que voy a crecer en mi condición de hijo de Dios. Aunque viva los años de Matusalén, no voy a ser más hijo de Dios al final que al principio. No se trata de eso, pero sí en el sentido de que la nueva criatura en Cristo debe crecer en estatura espiritual. Eso es lo que implica caminó con Dios. ¿Cuál es la meta nuestra? Llegar a ser como Cristo. Dice Pablo, hasta la estatura de Cristo Jesús. Pero vamos creciendo. No vamos creciendo como la cola de las vacas. No, es a lo contrario, crecemos hacia arriba. Sí, caminamos con Cristo, el poder del Espíritu obra en nuestras vidas, tenemos compañerismo con Cristo. En resumen, ¿qué implica esto que dice el texto? Caminó Enoc con Dios. Primero, que la enemistad de su corazón contra Dios y su ley fue suprimida por el Espíritu. Y esto se da en el instante de la conversión. 2, que la enemistad de Dios contra él también fue suprimida, y esto se da por medio de la cruz de Cristo, cuando creemos en Cristo. Tercero, que tenemos una comunión estable y constante con Dios. Cuarto, que esta es una comunión creciente, que avanza, que no es estática. Y habiendo comprendido esto, entonces yo supongo que usted querrá escuchar, bueno, ¿y cómo camino yo con Dios? Porque yo quiero caminar así como Enoc caminó con Dios. Y te voy a dar algunos principios bíblicos que los conocemos muy bien, todos los que están aquí, hasta los niños lo conocen. Sencillos de memorizar, sencillos de comprender, complicado hacerlo. Complicados a causa de que aún no hemos aprendido la importancia de caminar con Dios. ¿Cuáles son los medios que hoy día como cristianos Dios nos da para que caminemos con Él? Primero, leyendo la Biblia. ¿Es algo complejo? No, aquí no hay que saber ni física cuántica ni esas cosas. ¿Quiere usted caminar con Dios? Lea su Biblia. Lea su Biblia. ¿Por qué? Porque es que Cristo mismo nos exhortó y Él dijo en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. ¿A qué nos manda Cristo? Escudriñar la Biblia. No solamente que yo cumpla con mi deber ritual de antes de salir a trabajar, leo 5 versículos o el capítulo, o si usted quiere leer toda la Biblia en un año, lee 3 capítulos al día, pero los lee y se fue. Cumplí con mi responsabilidad. No. Cristo dice, escudriñad. Escudriñadlas. Buscad en ella todo lo que ella hable sobre mí. ¿Y qué partes hablan sobre Cristo? No solamente los evangelios, no solamente las cartas,
Todos los libros y todas las páginas y todos los versículos de la Biblia hablan sobre Cristo. Así que hay que ir a toda ella, no solamente al Nuevo, sino al Antiguo Testamento. Crecemos en comunión con Dios y caminamos con Dios buscando a Dios donde Él quiere ser encontrado, en la Biblia. Así que si no estamos avanzando es porque somos pobres en el estudio de ella. El salmista dice en el Salmo 1:2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, deleitarnos en la ley santa de nuestro Dios, deleitarnos en su palabra, dice, y en su ley medita de día y de noche. Queremos conocer más a nuestro Dios. Deseamos conocer su voluntad. Por eso meditamos en su ley, no solamente una vez en el día, sino varias veces en el día. Pablo en 1 Timoteo 4:13 le dice a él, ocúpate en la lectura. ¿Cuál lectura? Bueno, hay que leer libros. Yo no digo que el único conocimiento que se necesite para nuestra vida en este planeta sea la Biblia. Hay que leer otras cosas, hay que aprender tal vez algo de ciencia, de geografía, de tecnología. Los pastores necesitamos leer buenos libros que nos enseñen a interpretar la Biblia, a comprender el contexto histórico, geográfico de la Biblia. Pero cuando Pablo dice ocúpate en la lectura, es principalmente ocúpate en la lectura de ese libro que te da vida. Y el único libro que nos da vida es este libro. Pablo dice en 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué necesitamos para ser perfectos? La Biblia. ¿Qué necesitamos para conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas? La Biblia. Biblia y Biblia es lo que nos dice Pablo. Pablo dice en Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Por esa razón Pablo le llama la espada del Espíritu. Queremos ser más llenos del Espíritu, llenémonos de la Biblia. Deseamos ser más efectivos en nuestra lucha contra el mal, usemos más nuestra Biblia, meditémosla más. Segunda de Pedro, el capítulo 1, verso 18 dice, y miren, este es un texto especial. ¿Por qué razón? Vivimos en un tiempo donde la cristiandad se ha vuelto muy emotiva y desean dar su vida cristiana por experiencias. La Biblia no es suficiente. Necesitamos una experiencia. Entonces, si vamos a estar en el culto, deseamos tener una música que permita que mi mente vuele y se eleve y que yo sienta a Dios. Bueno, eso no es lo que la Biblia dice. Eso forma parte de una cristiandad sensual. Nosotros no necesitamos sentir nada. Debemos creer lo que Dios dice. Y Pedro en segunda de Pedro capítulo 1 en el verso 18 habla de que él tuvo una experiencia única en el monte de la transfiguración. Él vio a Cristo transfigurado. Miren cómo dice él. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Y Pedro dice, tengo esta experiencia.
Pero luego en el verso 19, miren lo que dice él. Tenemos también la palabra profética más segura que cualquier experiencia, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y si usted lee luego lo que sigue, ¿a qué se refiere Pedro con esta palabra profética más segura? Las Sagradas Escrituras. ¿Quieres caminar y avanzar en tu caminar con Dios? Medita más en ella. Escudriñala. No te descuides en esto. Si te descuidas en esto, no crecerás. Segunda forma de crecer en nuestro caminar con Dios, a través de la oración secreta. A través de la oración secreta. Recuerden esto. El espíritu de gracia siempre va acompañado del espíritu de súplica. El espíritu de gracia siempre va acompañado del espíritu de súplica. Si meditamos en la Biblia, ella nos conduce a la súplica. Ella nos conduce al ruego, nos conduce a la oración privada. Recuerden esto, hermanos, la oración es el aliento del alma. La oración es el aliento de la nueva criatura. La oración es como un abanico que se sopla sobre una brasa que no se ha prendido completamente, pero hay una chispa y entonces hay un viento que hace que se prenda y haya fuego. Sin oración vamos a ser como esa pequeña brasa medio prendida que no logra dar fuego. ¿Leemos la Biblia? Sí. Pero necesitamos de la oración para que ella sople en eso que la Biblia nos dijo e implantó en el alma para que haya un fuego de pasión hacia Dios y hacia Cristo. No estamos creciendo en el caminar con Dios porque esa pasión es muy débil. Muy débil. Y recuerda esto, el descuido de la oración frecuentemente o casi siempre es la puerta de entrada de muchas enfermedades espirituales. Es la puerta de entrada de muchos pecados en nuestras vidas. La falta de la oración privada. No es suficiente con la oración congregacional. Ella es esencial. Sí que lo es esencial. Pero si descuidas la oración privada, estás abriendo las puertas a muchas enfermedades espirituales. Pablo dice en Efesios 6, 18, hablando de la armadura del cristiano, que esa armadura no sirve de nada sin la oración. La oración está por encima del resto. Miren lo que dice Efesios 6, 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ella con toda perseverancia y súplica. Caminamos con Dios si convertimos la oración en un hábito diario con toda perseverancia y súplica. Cristo dijo, Mateo 26, 41, velad y orad para que no entréis en tentación. Entramos en tentación porque descuidamos nuestra oración privada. Y que esto es tan importante, Lucas 18:1 nos lo deja ver cuando dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿En qué? En la oración. Yo sé que usted es sincero y va a reconocer conmigo que cuando el pecado ha entrado en su vida es porque previamente descuidó
el jardín de la oración. ¿Sí? Necesitamos recuperarlo. Tercero, caminamos con Dios, crecemos en el caminar con Dios a través de la santa y frecuente meditación. Pero ¿cómo así? Ya no vimos la oración y el escudriñar las Escrituras no es lo mismo. Bueno, la meditación incluye las dos cosas, pero la meditación es lo mismo para el alma que la digestión para el cuerpo. Y la mejor forma de comprender esto es cuando nosotros vemos a los animales rumiantes. ¿Sí han visto? No sé cuántos han ido al campo y han visto a las vaquitas, ¿verdad? Ellas comen todo el día y tragan el pasto entero. Pero luego por la tarde, cuando ya el sol, cuando ya todo está más fresquito, se acuestan y usted ve que empiezan a devolver todo el pasto entero y empiezan con paciencia y tranquilidad, sin preocupación alguna, a masticarlo y a masticarlo. Y usted ve, pero estas vacas pareciera que no les preocupara nada y toman horas. Y empiezan allí a rumiar y a rumiar. ¿Por qué? Porque si no hacen eso, no le extraen los nutrientes al pasto que tragaron entero. Bueno, lo mismo pasa con la lectura de la Biblia. Si leemos un capítulo entero, 2 capítulos, 3 capítulos, está bien, hay que hacerlo. Pero luego hay que meditar. No en medio de la empresa cuando está uno con los compañeros ahí, no. Hay un tiempo de quietud y paz, que últimamente en la medida que la tecnología crece y el mundo se vuelve más materialista, esos tiempos de tranquilidad ya van disminuyendo mucho. Pero cada uno sabe cuáles son esos tiempos en los cuales se desconecta del mundo, se desconecta de cualquier otra cosa y puede empezar a rumiar. Y creo que nos vamos entrenando en eso cuando convertimos como hábito la lectura de la Biblia en oración. No sé cuántos han hecho esto. Esto tal vez al principio no sea algo muy sencillo, pero con el tiempo vamos desarrollándolo. Usted lee la Biblia y va meditando en cada texto y cada texto lo convierte en una oración y luego todo el día medita en eso. Necesitamos crecer en el arte de la meditación. Y ya voy a terminar dentro de poco. Una cuarta forma de crecer en el caminar con Dios es considerar la providencia. Considera la providencia. ¿Qué significa esto? La providencia son las cosas diarias que nos pasan. Las cosas diarias que nos pasan no se dan por casualidad. Se dan porque Dios, que es el que tiene el control sobre el mundo, ha dispuesto que todas esas cosas vengan sobre los hombres. En los impíos y réprobos, todas esas cosas, tanto positivas como no, los condenarán más en el infierno. Y en el caso de los santos, Romanos capítulo 8, todas esas cosas ayudan para nuestro bien. Crecemos en el caminar con Dios cuando consideramos su creación y su providencia. Hay personas como yo que nos gusta mucho la naturaleza. Y disfruto mucho de ir al campo, de ver los árboles, las aves, los ríos, la quebrada. Hoy disfruté mucho porque para venir para acá me vine por el parque Arví. Y bueno, eso es una cuestión espectacular, ¿no? Pero uno no se queda solamente con la foto de la flor. Uno no se queda solamente con la foto de esa
de ese paisaje. No, eso me debe conducir a meditar en Dios, a adorar a Dios. Bueno, en estos días sembré una sidra, creo que aquí le dicen así, ¿verdad? Y creció y todo eso, y yo le decía a mi esposa, pero ¿qué pasa? ¿No está produciendo nada? Y ayer me di cuenta que sí. Y meditaba. Bueno, así es nuestra vida cristiana. Dice Pablo, el campesino para cosechar los frutos primero debe sembrar y esperar con paciencia. Bueno, así es nuestra vida cristiana. Sembramos la palabra de Dios, el evangelio en nuestras vidas, y Dios se encarga, y el día menos pensado usted ve que su vida está llena de flores y después de frutos para la gloria de Dios, pero estamos esperando en Él. Y lo mismo pasa con las providencias que vienen a nuestras vidas. Miren, todo lo que Dios dispone para nuestras vidas tiene un fin bueno. Aprovechémoslo. Si Dios te manda una providencia aflictiva, debes aprender a escuchar a Dios que te dice, hijo mío, apártate de los ídolos. Y si Dios te manda una providencia de prosperidad, debes escuchar a Dios que te dice, hijo mío, dame tu corazón. Te estoy prosperando para que me des tu corazón y no para que le des tu corazón a los bienes de este mundo. Si hacemos esto, caminamos con Dios. Y quinto, caminamos con Dios cuando andamos en sus ordenanzas. Caminamos con Dios cuando andamos en sus ordenanzas. Mire lo que Lucas 1:6 nos dice de los padres de Juan el Bautista. Lucas dice que Zacarías y Elizabeth eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¿Qué es esto de las ordenanzas? Los deberes que nos da Dios en nuestra vida cristiana. La oración, la lectura de la Biblia, pero especialmente congregarse, especialmente guardar el día del Señor, especialmente participar de la cena. Caminamos con Dios si andamos en esos deberes, que no consideramos el domingo como algo difícil, pesado. No es es un gozo. Deseamos durante toda la semana que el domingo venga, no para ir a la ciclovía, no para subir a la montaña, no para ir a la playa, no para ir a descansar a la finca, no para irme de fiesta con mis amigos. No, deseo que el domingo venga porque es el día especial en el cual su pueblo está en audiencia con Cristo y yo no quiero faltar en esa audiencia con Cristo. Si hacemos esto, caminaremos con Dios. Participar de la cena. ¡Qué privilegio tan grande! Cristo por el Espíritu se hace presente en medio de su pueblo, vestido con su vestido real. Y nos dice, vengan y participen de mi mesa porque ustedes son mis amigos, mi familia, la familia de Dios. Coman de mí y coman conmigo por medio de la fe. Y si hacemos esto, caminaremos con Dios. Hermanos que están aquí hoy, cuando mueras, ¿podrá decirse de ti, y caminó pues Luis con Dios? ¿Y caminó pues Juliana con Dios?
¿Podrá decirse de ti y de mí, caminó Julio, pues, con Dios? Y Dios deseó tenerlo en su presencia, porque Él quiere tener personas que caminen con Él. No se te olviden estos 5 principios. Amigo que estás aquí, ¿recuerdas las primeras cosas que consideramos de lo que implica caminar con Dios? Que es que la enemistad que está en tu corazón contra Dios es quitada por el Espíritu. Que la enemistad que Dios tiene contra ti es quitada por medio de la cruz. Amigo, yo te invito a que consideres el enorme gozo y privilegio que es caminar con Dios. Es lo mejor que le puede pasar a una persona en este mundo. Y de la única forma es que seas reconciliado con Dios. Tú con Dios y Dios contigo. Porque Dios está airado todos los días contra el impío. Y tú eres un impío, aunque no hayas asesinado a nadie. El salmista dice, desde la matriz se apartaron los impíos. ¿Quién es el impío? Aquel que está en enemistad contra Dios. Y tú estás en enemistad contra Él y Él contra ti. Amigo, te invito a que hoy empieces ese caminar con Dios, poniendo tu fe en Cristo Jesús, arrepintiéndote de tus pecados, confesándolos delante de Él, dándole tu vida, congregándote con el pueblo de Dios, bautizándote, haciéndote miembro de la congregación y conduciéndote en una vida de fidelidad a Cristo. Si haces esto, podrá decirse de ti al final de tus días, caminó con Dios. Oremos. Padre nuestro, bendito Dios, a ti te alabamos y te damos gracias por tu palabra. Y gracias porque una vez más hoy nos recuerdas nuestros deberes cristianos. Ayúdanos, oh Dios, ayúdanos, oh Dios, a caminar contigo. Queremos caminar más contigo. Y perdónanos porque hemos sido muy negligentes en esto. Bendícenos, oh Dios, en Cristo Jesús.